en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Gracia y paz a vosotros, amados hermanos y amigos que están a través de la radio. Los saludamos en el nombre de Jesús. En esta hora vamos a estar tomando la palabra del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. En el libro de Hebreos capítulo 12 vamos a leer el versos del 5 al 7. Con la bendición de Dios Padre e Hijo y en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ven, oremos a Dios. Padre bueno y santo, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de todo nuestro ser, oh Dios altísimo. Límpianos con tu sangre preciosa. Abre nuestros corazones, nuestros oídos para recibir tu consejo. En esta hora te pedimos, Señor, que manifiestes tu misericordia, tu amor, tu verdad, tu santidad sea, Señor Dios mío, para cada uno de nosotros que estamos delante de ti. Oh Señor mío, aconséjanos, instrúyenos, corrígenos, Padre bueno, por amor de tu nombre, por tus palabras que son vida, que son medicina. Gracias te damos, Señor Dios altísimo, Dios grande y poderoso. Precioso eres, Señor. Qué lindo eres, Padre bueno. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta hora vamos a ver un mensaje titulado La disciplina del Señor. Primeramente vemos, mis amados hermanos, que Dios quiere que seamos ordenados. Dios ama el orden, la decencia, la responsabilidad, la santidad. Hay muchos aspectos en el comportamiento humano que Dios nos enseña. Por esto es muy importante ser disciplinados. La disciplina a veces no nos agrada. La mayoría no sabemos darnos cuenta, ni valorar, ni apreciar la importancia de la disciplina. Pero es muy importante y muy necesario para toda persona que quiere crecer, que quiere hallar gracia delante de Dios, que quiere hallar bendición y corona. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, que todos tenemos que ordenarnos por la obediencia a la palabra. Todos tenemos que someternos a su palabra poderosa de Dios, a todo lo que Él nos enseña. Por eso es que la disciplina es muy provechosa para los que lo practican. Y la Biblia nos revela que es también para darnos bendición. A través de la disciplina, el sufrimiento, las pruebas, las necesidades, es como vamos alcanzando también perfeccionamiento, madurez, para poder así administrar grandes cosas delante de Dios. Por eso dice Santiago 5, también vemos que dice el versos 10 y 11: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí vemos que tenemos que tomar ejemplo de los hombres que han sufrido, grandes siervos, hombres muy fieles y esforzados, padecieron aflicciones, problemas, necesidades graves, persecuciones, y dice con paciencia soportaron y sufrieron con paciencia, con tranquilidad, sabiendo que Dios es un Dios bueno, misericordioso.
Y vemos que todos también alcanzaron, como vemos, un fin dichoso, porque hay un fin dichoso para todo aquel que es hombre de bien, de paz. Por eso la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que tenemos nosotros que seguir ejemplo de los hombres que nos han dado demostraciones de fidelidad, de obediencia, de santidad en todo tiempo. Por eso dice el Señor: no menosprecies la disciplina del Señor, no te desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces Dios nos reprende por medio de su palabra o por su Espíritu Santo, y ahí es donde tenemos, hermanos, que recobrar ánimo y seguir adelante en la obediencia, en la sujeción a la palabra. Cuando el hombre desmaya es cuando se aparta o cuando se enoja, se irrita contra Dios, contra la palabra. Por eso es que desmaya. Pero el hombre que sigue adelante es porque está aceptando la disciplina del Señor. A veces la disciplina es con exhortación de la palabra, a veces es también a través de problemas, necesidades que se presentan, porque las cosas siempre, cuando no están bien, hay problemas. Cuando no estamos ordenados, hay dificultades. Por eso es que el Señor permite ciertas cosas para disciplinar. Pero esto Dios nos trata como a hijos, dice la Biblia, porque Dios no quiere que nos perdamos. Por eso la disciplina es para corregirnos, para también hacernos ver que Él es quien está tomando control y tomando en cuenta todas las cosas. Por eso es, hermanos, que no hay que tener en poco la disciplina, sino más bien hay que apreciarlo, hay que valorarlo, porque da, como dice la Escritura, un provecho muy grande para todos los que participan en la disciplina. Dios también les va a dar la participación en su reino, en su santidad, en su justicia, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Por eso también dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí vemos que la disciplina, cuando es realmente aplicada y ejercitada correctamente, siempre hay fruto de justicia, hay fruto de bendición, de victoria, hay fruto de santidad. Y podemos así participar y gozarnos con Dios para siempre. Porque Dios no nos llama por unos días, sino Él nos llama para vivir con Él y gozar por toda una eternidad. ¡Qué bueno es el Señor! Por eso vemos también que la disciplina tiene niveles. Hay niveles de la disciplina que podemos ver ligeramente. Hay niveles que podemos ver algunos de ellos son más importantes dentro de la aplicación de la disciplina. Sea de Dios o de un siervo de Dios, tiene que considerar estos niveles para poder disciplinarse o disciplinar sobre todo a las personas. El primer nivel en cuanto a la disciplina es el consejo. El consejo o los mandamientos de Dios que son impartidos por medio del predicador o de la lectura de la palabra también. Cualquiera que lee la palabra encuentra consejos, ahí está siendo disciplinado. El consejo, como vemos, también dice la Escritura, hermanos, que es para adquirir sabiduría. Oirá el sabio y aumentará el saber, dice la Escritura. Y el entendido adquirirá consejo. Toda persona que sabe escuchar, sabe obedecer, se llena de la sabiduría. Porque los consejos son, como vemos, declaraciones de justicia, verdad, santidad, que nos ordenan, que nos capacitan para una vida superior, para una vida como Dios quiere. Por eso vemos en el Proverbios 4, versos 3, que dice la Escritura: porque yo también, Proverbios capítulo 4, versos 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Ahí vemos, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, que quiere decir cúmplelo. El consejo se lo recibe y tenemos que obedecerlo, porque ahí está la vida. A través del consejo viene la vida, la salvación, la bendición, la victoria. El consejo es muy importante, hermanos, para todos. El que no hace caso del consejo se mete en problemas,
Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahí vemos, hermanos, que nos está hablando también el peligro por rechazar el consejo. Cuando uno rechaza el consejo, tiene pobreza y vergüenza. Esto es en términos espirituales, porque en realidad cuando uno se aparta de Dios llega a ser muy pobre espiritualmente, desnudo, como dice la Biblia, pobre, ciego, desnudo, miserable, que es una situación muy grande por no hacer la voluntad de Dios. Esto es algo espiritual. Pero el que guarda el consejo, obedece al consejo, cumple con el consejo, ese tendrá honra de parte de Dios, tendrá riquezas, bendiciones, tendrá oro refinado en fuego, ropa blanca para vestirse, tendrá abundancia de vida, porque el consejo establece la vida en abundancia. Así es, hermanos. Bendito sea Dios. También vemos, hermanos, que el segundo nivel es la instrucción. Dice en Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. A veces cuando nos dan un consejo no lo entendemos muy bien. Parece que no nos damos cuenta o no lo podemos aplicar. Entonces la instrucción consiste en esto, en explicar y aplicar el consejo. Por eso es que a veces también es necesario una instrucción detallada, de tal modo que quede bien claro el consejo y la práctica de ese consejo, que es por la instrucción. Por eso la instrucción es el segundo nivel, que quiere decir también que se le enseña a poner por obra el consejo, o se le explica en detalles cómo es el consejo, cómo se le puede obedecer al consejo. Entonces esta es la instrucción. Después de la instrucción viene el tercer nivel, que es la corrección. Y la corrección también nos revela la Escritura. En Tito 1:5 podemos ver claramente que nos dice, hermanos, en Tito capítulo 1, verso 5 nos revela acerca de la necesidad de corregir y corregirnos en todo. Dice la Escritura: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí vemos, hermanos, que después del consejo viene la instrucción, y cuando no se hace caso ya a la instrucción, entonces viene la corrección, que la corrección es también una llamada de atención, como vemos, hermanos, haciéndole ver que está fallando, que no está bien, que tiene que corregirse, que tiene que darse cuenta de su error y proceder a la obediencia. Y vemos que vamos en el tercer nivel de la disciplina, que es la corrección. Por eso la corrección es para los que ya se le ha dado el consejo y la instrucción. En esto también tenemos que darnos cuenta, mis amados hermanos, que nadie tiene derecho de corregir o amonestar si primero no ha aconsejado, no ha instruido. Esto también muchos problemas se ocasionan en los hogares cuando el padre, sin haber aconsejado de frente, corrige o castiga. Eso es un error. Primero tenemos que darnos cuenta si hemos aconsejado, si hemos instruido, entonces recién nos toca corregir, porque si no sería una injusticia, sería una disciplina desordenada, equivocada. Por eso todo tiene su lugar, hermanos, todo tiene su razón, su lugar, su forma de aplicación correcta. Por eso la palabra nos enseña cómo obrar de tal modo que no cometamos injusticias. Por eso también dice la Escritura: bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige, en su ley lo instruye, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Salmo 94, 12 y 13. Ahí nos revela, hermano, que Dios nos corrige, nos corrige porque Él no quiere, no le agrada hijos desordenados, hijos malcriados, hijos sin conocimiento y sin vida espiritual. Después de la corrección viene el cuarto nivel, que es la amonestación. Como vemos, hermanos, la corrección ya es una llamada de atención suave, tal vez haciéndole ver de que no está haciendo las cosas bien. Pero luego viene el cuarto nivel, que es la amonestación. La amonestación ya es, hermanos, una llamada de atención con toda, hermanos, claridad y energía, sabiendo y entendiendo que está mal, la persona está mal.
Por eso Pablo nos revela que él amonestaba de una manera sufrida. Como vemos en Hechos 20, versos 31 y 32, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahí vemos el cuarto nivel, la amonestación, que esto ya es una llamada de atención, como vemos, con dolor, con sufrimiento, pero este es en el que amonesta, o en el superior. El superior sufre cuando está corrigiendo, cuando está amonestando. El hombre de Dios siempre sufre porque ve que las personas se están endureciendo, se están desviando, se están torciendo, se están malogrando por no saber vivir el Evangelio. Por eso el Señor nos revela que el Evangelio no es de los que comienzan, sino de los que llegan al final, porque muchas personas no aceptan los mandamientos de Dios, aunque a veces con la boca dicen sí, Señor, Señor, pero en el corazón y en los hechos no hay Señor, no hay temor de Dios. Por eso es, hermanos, que hay niveles que nos podemos dar cuenta claramente que en todo esto Dios obra con justicia. Vemos el quinto nivel, que es la exhortación. Este quinto nivel, la exhortación, como vemos, hermanos, también está en la palabra de Dios. En Hebreos 13 podemos ver el versos 22. Dice Pablo, después de haber escrito la carta a los hebreos, esta carta o todo este libro a los hebreos es del apóstol Pablo, porque es el único hombre con tal capacidad y conocimiento profundo de los hebreos, es decir, de los israelitas. Por eso que les da una carta muy profunda y clara, en abundancia de detalles y simbolismo, refiriéndose a muchos de las obras que se hicieron en la ley, la cual pasaron a ser perfeccionadas por el Evangelio. Y vemos que Pablo dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Ahí vemos que la exhortación es una palabra escrita, ya con un poco, como vemos, de cuidado, de llamada de atención con claridad, haciendo ver qué peligros tremendos hay por no saber obedecer a Dios. Dios nos trata con amor, pero también tenemos que entender que la Biblia nos revela que Dios es amor para todos los que le obedecen, para todos los que le creen, le obedecen, pero también nuestro Dios es fuego consumidor para todos los enemigos, todos los que pecan voluntariamente. Por eso vemos que en esta carta de los hebreos hay exhortaciones duras, fuertes, por causa, hermanos, de que los hebreos eran tardos para hacer la voluntad de Dios. Eran dejados, eran perezosos, más amaban la ley, más amaban el mundo que a Dios, más eran perezosos, dejados que obedientes. Por eso Pablo les exhorta y les dice: reciban esa palabra de exhortación, esa palabra de llamada de atención con tanta claridad. Por eso el apóstol Pablo le dice pues claramente que no provoquen a Dios, no provoquen la ira de Dios, porque mayor castigo tendrán los que pisotearen, dice la Escritura, al Hijo de Dios, y tuvieran por inmunda la sangre del pacto e hicieran afrenta al Espíritu de gracia. Todas las personas que no aman a Dios, que no se afirman en el Evangelio, hacen esto. Cualquier persona que se aparta de Dios está pisoteando la sangre del Hijo de Dios, porque Dios no tiene al culpable por inocente. Por eso la Biblia dice: no dejen de congregarse, exhórtense, anímense, aliéntense, porque es muy peligroso, muy terrible. Hay muchas personas que pensarán que no han hecho nada malo, solo se han apartado de la iglesia, pero la Biblia nos revela que el apartarse de la iglesia es cobardía, es traición, es, como vemos, hermanos, falta de temor y reverencia a Dios. Es un grave, gravísimo pecado. Es caer de la gracia, es deslizarse, es perderse y destruirse por causa de amar al mundo, al pecado, porque Dios nos da muchas bendiciones y muchas formas abundantes de ayuda, de demostración de amor, para que seamos fieles desde el principio hasta el fin, porque hay una salvación tan grande.
dice la Escritura también que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios. También dice que miremos con diligencia y atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos capítulo 2 dice: si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? Ahí vemos, hermanos, que la salvación que Dios nos ha dado es tan grande, demasiado grande y valiosa. Por eso hay que valorarlo, hay que cuidar de esa salvación que por nada del mundo debe perderse, porque ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso vemos, hermanos, que hay que tener cuidado, hay que recibir la palabra de exhortación. Y ahí vemos, hermanos, el sexto nivel, que es también la reprensión. La reprensión es el séptimo nivel, o el sexto nivel de la disciplina del Señor que estamos viendo, porque son niveles. En este nivel de la reprensión vemos, mis amados hermanos, que ya es cada vez más fuerte y más delicado el asunto. Por eso dice, hermanos, también en Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. En la Biblia encontramos palabras de exhortación, de amonestación y también de reprensión. Voy a citar algunos versículos de reprensión para que vean y entiendan, hermanos, que es una reprensión con la palabra. Hay muchas personas que no soportan la amonestación, que es suave, menos van a soportar la reprensión. Y a otros se asustan, se espantan, piensan que están cometiendo injusticia. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos. Y más adelante dice el versos 3: tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Para muchos pensarán que Pablo se le acabó el amor, que Pablo es un abusivo, que Pablo no sabe lo que habla, está hablando lisuras. Algunos piensan así, porque creen, hermanos, que siempre le van a hablar con dulzura a todas las personas. Pablo no era de esos hombres que era ciego e ignorante como muchos. Pablo era un hombre que se daba cuenta de todas las cosas. Por eso a los Gálatas no les dijo lo que les dijo a los de Éfeso o lo que le dijo a los de Corinto. Pablo no le habló el mismo término a los colosenses, porque ellos eran personas, los colosenses, por decirlo, de Éfeso, eran personas honorables. Sin embargo, los Gálatas, los de Galacia, eran necios, porque se habían desviado del verdadero evangelio. Estaban en el espíritu, en la pureza, en la santidad de la verdad, y cayeron a la insensatez de la ley. Volvieron a los débiles y pobres rudimentos del mundo. Volvieron a hacer las cosas que habían dejado un tiempo atrás. Y Pablo le está diciendo con toda justicia, con toda dignidad y sinceridad: necios, insensatos. Porque eso eran, hermanos. No es una exageración, no es un insulto, es una verdad, es una realidad. Por eso vemos que la disciplina también nos lleva a veces a decir cosas así, semejantes, porque no hay otra cosa, no hay otra palabra cómo explicar, cómo aclarar las cosas. Por eso en todo esto vemos, hermanos, que en realidad son niveles muy claros dentro de la disciplina. El Proverbios 29 versos 1 también dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz o la cerviz, de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina. Aquí vemos, hermanos, que el hombre reprendido, es la persona que ha recibido de parte de un siervo de Dios palabras duras, palabras claras, aunque pareciera duras, pero sinceras, claras. Por eso es, hermanos, también que San Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo dijo: sepulcros branqueados, serpientes, le dijo en una ocasión a unas personas, y estaba reprendiendo. Eso es reprensión. Ese es el último nivel o el penúltimo nivel. Si la persona no reacciona en ese nivel, ya no le queda más que un castigo, un quebranto, una destrucción. Ya no queda más otra cosa. Aunque también el castigo puede ser un castigo, porque hay también dos tipos de castigo. Hay un castigo que es, hermanos, también para disciplinarnos, pero hay otro castigo que ya es un quebrantamiento.
Por eso dice también el Proverbios, podemos ver el último nivel, el séptimo nivel, que es el castigo. Proverbios 20, versos 30 dice: los azotes que hieren son medicina para el hermano, el castigo purifica el corazón. Vemos que en el último nivel el Señor castiga con la esperanza que se arrepientan, pero si no se arrepienten, ahí queda, ahí termina todo también. Porque Dios no obliga a nadie, pero sí vemos que un nivel, en 7 niveles, trata con los hombres a fin de que podamos adquirir la disciplina que es tan importante para nuestras vidas, hermanos. Porque la disciplina agrada a Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios santo, justo, fiel y verdadero. Por eso también la disciplina es, hermanos, es con la palabra de Dios. Vemos algunos pasajes también cómo es la disciplina. Estamos viendo ya los niveles, para qué es, y los niveles de la disciplina. Ahora vemos cómo es la disciplina o cómo debe ser aplicada la disciplina. La disciplina, hermanos, para todos nosotros tenemos que tomar ejemplo en el Señor Jesucristo. El modelo para todos nosotros los hombres es Jesucristo. Por eso es que todos tenemos que aprender de Jesucristo nuestro Señor. Y todos también tenemos que conducirnos siempre en la vida, compararnos, medirnos con Cristo, no con los hombres. Porque el único modelo para todos los hombres es Jesucristo. Y también tenemos, hermanos, tenemos que usar correctamente la palabra. Proverbios 16, verso 6 dice: ¿cómo debemos aplicar ese conocimiento que Dios nos da? Proverbios 16, verso 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí vemos que la corrección es con misericordia y con verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que se le dice la verdad. La verdad a veces nos duele, pero la misericordia nos alienta. La verdad con violencia no corrige, endurece. La verdad con misericordia corrige. O la verdad con acusaciones o con quejas y murmuraciones no corrige, hermanos. Por eso, para corregir hay que tener también misericordia. Hay que explicar la verdad, pero con misericordia, dando salida, dando oportunidad, porque ese es según el nivel en que estamos corrigiendo también. Por eso es importante darnos cuenta, hermanos, cómo es la disciplina, cómo es que Dios quiere que nosotros podamos ser ordenados en todas las cosas. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.